Uno de los proyectos más sonados en estos últimos meses ha sido Hyperliquid. Seguramente que lo conozcas por haber hecho trading o porque alguien te ha dicho que estaban dando muchísimas oportunidades de inversión, ¿no? Pero realmente si nos paramos a investigar y a entender realmente cómo funciona el modelo de negocio, ¿pensamos realmente que podemos nosotros ganar dinero con ello? ¿Es un token de inversión? Son bastantes preguntas que hay que responder y que realmente son interesantes para cualquier inversor. Por eso en este vídeo te voy a enseñar básicamente cómo funciona el protocolo de Hyperliquid y sobre todo también cómo tú puedes sacar esas ventajas competitivas de esta inversión o no, o inclusive cuáles pueden ser los mayores casos de uso que le puedas llegar a dar a la plataforma. Para empezar, Hyperliquid básicamente se mueve en un contexto de blockchain y el trading tradicional que todos conocemos, ¿no? Pues el que podemos hacer incluso en Binance. Esos order books, libros de órdenes, donde la gente pone sus órdenes o sus compras y ventas básicamente a un precio. Y otra persona pues se los va a comprar o se los va a vender. Y también combina la utilidad de la blockchain. ¿Para qué? Pues para hacer de todo este ecosistema algo más trazable. Veremos que realmente lo que es la blockchain no tiene un caso de uso súper disruptivo, sino más allá del que ya conocemos. Es decir, hacer que las cosas se vean dentro de un lugar, es decir, que sean completamente transparentes, a diferencia de como pueden ser los exchanges centralizados, y por otro lado combinarlo con que al estar todo dentro de una misma infraestructura, pues permite esa capacidad de ejecutar muchas más transacciones por segundo. Ya veremos la importancia o no que tiene. Entonces, ¿por dónde empezaremos? Pues para mí vamos a empezar en este primer punto con lo que es la blockchain. La blockchain es una L1 que todos conocemos, pues como puede ser un Ethereum, un Solana, un Avalanche, cualquier tipo de cosa similar a una L1 que básicamente provee seguridad, proporciona transparencia y tiende a tener muchísimas transacciones por segundo dada su escalabilidad. Tampoco es algo súper top o súper disruptivo, o sea que si te quieres mirar cómo funciona la tecnología lo vas a entender rápidamente, pero me gustaría destacar, dado el modelo de negocio que tiene, el cómo funciona, ¿vale? Y me parece interesante destacar, en primer lugar, el número de transacciones por segundo, que según aplican ellos o indican ellos, pues llega a las 200 transacciones por segundo, que es bastante dentro de este ecosistema. ¿Y por qué es importante esto? Muy sencillo, al final pensad que estamos trabajando sobre todo con smart contracts que tienen capital dentro. Es decir, cuando yo quiera hacer un intercambio o quiera hacer una operación en largo con el token de Bitcoin, Ethereum, por ejemplo, pues tiene que haber un smart contract que contenga toda esa información. Por lo tanto, es súper importante que la velocidad con la que se ejecutan esas operaciones sea muy alta. ¿Vale? Así que básicamente esto nos va a permitir o nos va a ayudar a entender cuáles son los riesgos estructurales que puede haber en este tipo de entornos, más allá de las oportunidades de ganar mucho dinero, que eso me da un poco igual, sino más bien cuáles pueden ser los problemas aparejados a este tipo de operativa. Por un lado, hay que entender que lo que es la auditoría de los smart contracts debe de ser muy buena. ¿Por qué? Porque aquí realmente sí que estamos jugando con mucho dinero, ¿vale? Estamos jugando con smart contracts que pueden tener miles de millones. Entonces, todo lo que sean backdoors, posibles hacks, tiene que estar muy controlados porque si no pueden afectar muchísimo a la autoridad que tiene el proyecto y en relación a eso, a que nadie más vaya a querer invertir en un futuro próximo. Además de esto, tenemos que pensar que, claro, si a mí me hackean 100 euros, pues sí, me molesta, pero no dejan de ser 100 euros. Ahora, imaginaos que a un fondo de inversión que ha metido su capital aquí para hacer trading o una operación de cobertura, ¿vale? Un hedge fund ha metido 500 millones. Pues con que solo le roben el 1%, ya le están haciendo un completo roto a la estructura y sobre todo al tipo de estrategia que tenían pensada, ¿vale? O sea que, aunque pueda sonar algo como muy simple o muy lejano, ¿no? Que no lo vemos, realmente esto es importante. ¿Por qué? Porque la liquidez que puedan utilizar las instituciones es muy importante, tanto para la sostenibilidad del proyecto como para la facilidad con la que se ejecutan esos intercambios dentro de la red. Cuanta más liquidez, pues mejor para todos, pero hay que garantizarle esa seguridad. Y por otro lado también es quién garantiza esa seguridad, ¿vale? Creo que aquí es interesante que tú mismo puedas también hacer ese análisis sobre cuáles son los proyectos de auditoría que hay dentro, de qué manera operan en este caso con esos puntos de seguridad. He estado buscando, pero es un poco información un poco más cerrada y difícil de encontrar en cuanto a cómo se manejan estos smart contracts dentro de toda la infraestructura, qué seguridad hay, si hay algún tipo de bounties también para aquellas personas que colaboren, etcétera. Entonces, es interesante que siempre estemos seguros dentro de todo este ecosistema. Otro de los puntos que tiene relación con esto, que no va tan ligado a lo que es blockchain, pero sí realmente a formar una vinculación bastante buena con el trading, es la cámara de compensación. La cámara de compensación no es más que, como por así decirlo, un intermediario que facilita o que garantiza que el acuerdo entre partes se ejecute correctamente. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo tengo
10 bitcoins, ¿vale? Y que los quiero apostar en el mercado. Y tú en este caso estás haciendo la otra contrapartida, ¿no? Pues quieres venderme esos bitcoins. ¿Qué pasa? Que si yo en este caso, por ejemplo, te digo, sí, te los voy a comprar y luego no te los pago, pues lógicamente yo me he quedado con los bitcoins y encima no te pago. Es decir, vas a salir tú perdiendo por dos. Ni los tienes y encima no te he dado yo el capital. Entonces, para que esto no se produzca es donde entra la cámara de compensación, que es como un organismo o un sistema que tiene montado en este caso la propia plataforma. ¿Para qué? Para garantizar que tú solo puedas hacer ciertas operaciones si cuentas con el capital adecuado para hacerlo. Incluso si te apalancas, pues contar con que ese capital con el que tú te estás apalancando no se pasa de tus límites, ¿vale? Entonces, sé que es algo que puede sonar como muy básico o muy útil, pero no todos los exchange que se enfocan en este tipo de proyectos, este tipo de sistemas de trading, lo tienen, ¿vale? Los grandes sí, pero hay algunos que no, o incluso los pools de liquidez, esto no lo tienen, ¿vale? ¿Por qué? Porque no están diseñados para eso. Pero aquí un punto de seguridad es esa cámara de compensación. Si quieres saber más, en las bolsas y los mercados financieros también se utilizan día a día, ¿vale? Todos los días, como por así decirlo, se registran todas esas operaciones que hay para garantizar que siempre todas las partes tengan el capital adecuado. Y en caso de que no lo hubiera, pues ahí actúa la cámara de compensación para señalar a esa persona y hacerla, en este caso obligarle a que pague por dicho capital. Por otro lado, ¿qué tenemos? Pues los oráculos, ¿vale? Los oráculos sabemos que son imprescindibles, ¿para qué? Para manejar el precio de todos los activos. Entonces, ¿cómo saco yo todo el precio de los activos o cómo evalúo yo que el precio que hay en mi mercado, ¿vale? En mi mercado de Hyperliquid, se corresponde con otros? Pues bueno, muy sencillo. Ellos al final lo que hacen es copiar o monitorear lo que hacen los exchanges más grandes, pues KuCoin, Kraken, Binance, Bybit, etcétera, etcétera. Lo que hacen es estipular una media, ¿vale? Y sobre esas es la que se basan. Por ejemplo, si Bitcoin en Binance tiene 91.000 y en KuCoin tiene 90.000, pues el punto medio, 90.500, ¿vale? Por así decirlo, para ajustarlo. ¿Por qué es importante entender esto? Muy sencillo. En caso de que se produzcan diferencias de precios muy significativas dentro del Hyperliquid, hay arbitrajistas que lo que tratan es de comprar barato en un sitio y vender en otro, ¿vale? Y eso, ¿cómo te afecta? Bueno, tú no te vas a dar ni cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque son bots súper rápidos que compran en un sitio y lo venden en otro, pues básicamente sistemas de notificaciones. Oye, en este sitio tiene tanto y en este sitio tiene tanto, ¿vale? Pues hago el intercambio y me llevo ese beneficio. Ahora bien, sí que tiene un perjuicio y es que al final no hay tanta liquidez, no se incentiva tanto el que existan operaciones y sobre todo podemos encontrar ocasiones en las que los spreads sean muy altos. Es decir, que cuando tú quieras intercambiar dinero en este tipo de lugares, como Hyperliquid, pues básicamente la diferencia entre el punto en el que tú ejecutas la orden de comprar y en la que se va a vender, pues realmente va a diferenciarse mucho. Y eso te va a perjudicar a ti, ¿por qué? Porque vas a perder más dinero. Si yo, por ejemplo, ejecuto una orden a 100 y por tiempos, por falta de liquidez, etcétera, etcétera, se me ejecuta en 102, pues yo estoy pagando 2 euros más por esa operación, ¿vale? Estoy comprando lo más caro. Lógicamente a mí no me compensa. ¿Vale? Entonces hay que entender bastante bien que, bueno, este sistema de oráculos, pues la parte buena que tiene es esa, ¿no? Que permite, de alguna manera, ser bastante más eficientes. Dicho esto, también puedes encontrar información sobre cómo funciona todo esto en la propia interfaz que ellos tienen, ¿vale? Tienen un análisis de estadísticas y hay un elemento bastante interesante que deberíamos de evaluar, que es sobre todo esta parte del slippage, ¿vale? Aquí nos dicen básicamente cuál es el slippage que tiene el ejecutar en un activo en concreto, ¿vale? Y vemos pues que a lo largo del tiempo cada vez se está disminuyendo más y eso es positivo. ¿Por qué? Porque al final esas diferencias son menores y nos van a afectar menos. Lógicamente esto tiene un impacto mucho más significativo cuanto mayor es la cantidad de capital que tiendes a meter. ¿Por qué? Pues lógicamente porque no es lo mismo que yo vaya a un banco y le pida 50 euros a que vaya a un banco y le pida 250 millones. Cuanto más le pida, más liquidez le estoy quitando, por lo tanto más le estoy comprimiendo esa posibilidad de intercambio, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta a la hora de cuando vayamos a hacer este tipo de operaciones. Como digo, tú no te vas a dar ni cuenta, no te van a poner lo que te vas a gastar, o sea que simplemente ejecutarás la operación como otra cualquiera y ya está. Pero es importante que lo sepas, sobre todo con tokens que son relativamente nuevos en todo este sentido. Entonces, bueno, ya tenemos un poquito cómo funciona todo esto de las operaciones que se ejecutan y demás. Ahora bien, en cuanto a, ¿es un token para invertir? Bueno, yo creo que ahí también debemos de analizar un poquito cómo funciona su token, ¿no? En cuanto al modelo de tokenomics, tampoco hay nada a destacar, la verdad, no es algo súper atractivo, pero basándonos en cómo se gestiona o quién tiene esa capacidad como para ejecutar nodos, cómo está la descentralización en el proyecto, etcétera, etcétera, pues bueno, nos damos cuenta de que básicamente tienen 21 nodos activos, ¿vale? 21 nodos activos, de los cuales la mayoría son suyos, es decir, realmente no hay
una serie de elementos que nos permitan a nosotros decir que es un proyecto pues muy, muy bueno para todo el mundo, ¿no? Aquí si lo vemos, pues estamos viendo que hay bastante cantidad existente en staking, pero que realmente no hay un proceso bastante amplio como para decir que es un proyecto descentralizado. Es más, la mayoría de proyectos que hay pues son de la propia fundación, ¿vale? Hay 5 de la fundación, habrá seguro que algún parte del equipo metido en algún sitio de estos, entonces realmente no es un proyecto que a nivel de seguridad, de decir voy a hacer cosas con el token, no sirva, ¿vale? Por lo tanto, no creo que sea tanto un token de inversión. Por otro lado, ¿qué más podemos tener? Pues bueno, si tú en algún momento se te pasa por la cabeza poder llegar a invertir en este token o ser un validador tú del mismo, tienes que tener en cuenta que necesitas 10.000 tokens Hype para poder activar ese nuevo validador. Traído a precio actual, estamos hablando de más o menos 320.000 euros para montar un validador. No lo vas a hacer, ya lo sé. Entonces es importante que siempre entendamos mucho esto. Aparte, si lo valoras realmente en base a los mecanismos que hemos visto en anteriores vídeos sobre ese modelo de descuento de dividendos, el valor teórico que nos saldría, teniendo en cuenta pues la cantidad que hay en staking, el APR del 2,5 más o menos que existe, el precio actual, etcétera, etcétera, nos da un valor teórico el token de 3,97 dólares. Y ahora mismo está en 32, es decir, hay bastante especulación acerca de este token, aparte de que realmente, como estamos viendo, la capacidad de uso o lo que tú puedes llegar a hacer con ese token es realmente baja. Entonces, bajo mi punto de vista, creo que existe bastantes posibilidades de que este token se esté especulando acerca de los tokens que está repartiendo por esos airdrops que se pueden lanzar, porque está habiendo muchísimo volumen en el proyecto, etcétera, etcétera. Pero no tanto porque te vaya a servir como para invertir, ¿vale? No obstante, es una opinión personal y no una recomendación de que inviertas o no. Respecto al equipo, ¿qué podemos sacar en claro? Bueno, realmente es un equipo bastante top, bajo mi punto de vista, porque son entidades o son personas que han trabajado anteriormente en el MIT, en sitios de trading algorítmico, en Citadel, en Neuro, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, son gente bastante preparada y que lleva ya muchísimo tiempo haciendo este tipo de operaciones de empresas y de infraestructura. Entonces creo desde ese punto de vista que es un proyecto bastante seguro en cuanto a quiénes hay detrás y que saben realmente cómo ejecutarlo, ¿vale? Entonces es un punto muy muy interesante. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que Hyperliquid como tal no se ha financiado mediante Venture Capital, Private Equity o lo que sea, sino que es todo autofinanciado. Tampoco me parece súper extraño, ¿por qué? Porque al final, si esta gente ha trabajado en esos sitios, el trading algorítmico que tienen en mente les ha dado muchísimo dinero, porque es así, y además, pues si cuentan con los recursos y las capacidades, el know-how de cómo montarlo, pues también realmente sabes eficientar los costes y lo que te va a suponer realizar esta infraestructura. O sea que es un punto bastante interesante el cómo funciona esto. Ahora, algo que me parece más curioso de todo eso es por qué yo digo en este caso que no me parece tanto un token para invertir, sino más bien un proyecto para usar. Bueno, básicamente porque la manera en la que ellos están generando ingresos, su modelo de negocio, más allá de lo que pueda diferir, por ejemplo, un Bitcoin, donde tú puedes tener un nodo validador y ganas dinero, aquí realmente tú no ganas dinero como tal, ganas dinero si haces buen trading, pero si no, no ganas nada. ¿Quién gana dinero? Aquí están ganando dinero ellos. ¿Cómo lo ganan? Pues por las fees. Es un protocolo similar al que puedes encontrar en Binance, al que puedes encontrar en las bolsas americanas como el ICE, etcétera, etcétera. A ellos les da igual lo que pasa en el mercado. Cuanto más volumen haya, cuantas más operaciones y cuantos más traders, más dinero ganan. ¿Por qué? Porque ellos se llevan dinero de todas esas fees que se producen al realizar los intercambios, ¿vale? Entonces, al final, a ellos les da igual que tú tengas el token o no, porque no van a sacar nada de ese token. Mucho más sacan de lo que vamos a ver de esas fuentes de ingresos. Entonces, para entendernos, ¿cómo funciona este tipo de comisiones? ¿Cómo ganan? ¿Cómo no? Bueno, los order books tenemos que tener en cuenta, si lo vemos por aquí, que cuando nosotros vamos a realizar un trade, realmente tenemos, aquí nos lo marca, tanto un spread como esa diferencia de valor en porcentaje, ¿no? Y si nos damos cuenta aquí, si nos fijásemos en la primera orden de compra con respecto a la de venta, siempre vemos que hay una diferencia de precio, nunca están al mismo. Es decir, yo nunca compro al mismo precio al que me lo están vendiendo. ¿Por qué? Porque hay una pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia, que puede ser a lo mejor un céntimo, o ni llega al céntimo, es lo que se lleva esta gente por cada operación que se hace. Entonces, claro, tú me dices, hostia, es un céntimo. Ya, pero si se hacen 1.000.000 de transacciones al día, pues ya es 1.000.000 de céntimos, ¿vale? Ya puedes suponer lo que eso va a equivaler en dólares. Y realmente vas a ver que el volumen es mucho más grande. Es decir, tú no vas a comprar solo una operación. La gente opera y a lo mejor compra
un volumen de 10 tokens, ¿vale? O de 100 o de 1000 tokens. Pues eso lo tienes que multiplicar por 10, ¿vale? Ese céntimo por 10 en cada operación. Entonces al final es muchísimo, muchísimo dinero el que hay aquí metido y de donde ellos se llevan siempre esa diferencia de valor. Estamos hablando de que el taker, ¿vale? Que en este caso es la persona que ejecuta esas órdenes como para comprar y vender. Por ejemplo, si yo voy aquí y compro a mercado, yo soy un taker, ¿vale? Yo estoy quitando liquidez y la quiero mover ya. Esos tienen una comisión del 0.025, ¿vale? Que es apenas nada. Pero realmente sí que tiene un impacto a lo largo de todas las operaciones que se van a realizar. Y luego tienen en este caso los makers, que son aquellas personas que proveen liquidez, ¿vale? Tienen un rebate, es decir, un beneficio para ellos, por aportar esa liquidez, del 0,002%. Traducido, quien hace y quien mete en este caso operaciones para dar liquidez, obtiene beneficios. Quienes la ejecutan para hacer un intercambio, ganar dinero, etcétera, etcétera, lo que tienen es que pagar una comisión por llevarse toda esa liquidez, ¿vale? Es sencillo y fácil de entender. Ahora bien, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, pues que en el orden de estas fees que se pagan suelen interactuar varios proyectos en general. Por un lado suelen estar los que se llevan todo el ingreso, que es el propio proyecto por esas fees, pero luego generalmente hay unos acuerdos con lo que se conocen como market makers, ¿vale? De ahí el nombre de makers. ¿Por qué? Porque son empresas de trading y generalmente con muchísimo volumen, muchísimo dinero, que lo que hacen es colocar todas estas operaciones, es decir, proveen de liquidez al mercado para que tú y yo podamos intercambiarlo. Y estos también se llevan ese capital, ¿vale? Esa tasa de reembolso que estamos hablando. Punto positivo y punto negativo. Bueno, generalmente estos market makers tienen lo que es un rango de órdenes que cubrir. Pongamos un ejemplo. Imaginémonos que yo tengo 100.000 dólares. Vale, pues yo tengo 100.000 dólares para cubrir en un rango de precios. Por ejemplo, de 32 euros hasta 37. Toda esa liquidez a mí me da igual cuánto se intercambie. ¿Por qué? Porque yo tengo esa capacidad como para comprar y vender. Ahora bien, si se pasa de esos límites, vas a ver que el precio del token, en este caso en concreto, en este proyecto, va a generar muchísima más volatilidad. ¿Por qué? Porque no hay tantas órdenes y operaciones que puedan, en este caso, ser compradas, ¿no? por esas entidades. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Muchas veces, cuando tú estás comprando o vendiendo un activo, no se lo estás comprando a otra persona, sino que se lo estás comprando al market maker. ¿Por qué? Porque es el que aporta esa liquidez. Y, lógicamente, se lleva pasta, pues, de haber hecho ese intercambio. Ahora bien, cómo nosotros vamos a evaluar todo esto, ¿no? O cómo sé yo realmente cuánto se puede estar llevando el protocolo. Muy sencillo, aquí tengo yo un ejemplo básico de cómo puede llegar a ser, ¿vale? Este funcionamiento de Hyperliquid. Realmente nosotros tenemos un volumen diario. Cada día se mueven operaciones, ¿vale? He puesto un ejemplo simulado. Supongamos que se mueven al día unos 6.4 billones de dólares. Digo moverse, ¿eh? Es decir, operaciones de compra-venta no quiere decir que sean ingresos, sino que se ha movido todo ese dinero, pues como en un banco. Y luego tenemos que el volumen medio de trader, ¿vale? Es de unos 500.000 dólares. Es decir, cada trader ha movido en ese día 500.000 dólares. Estos 500.000 dólares no tienen por qué ser todos suyos. Puede ser parte apalancada, ¿vale? Entonces, este capital de aquí que vais a ver también es apalancado. Puede que a lo mejor los 6 billones no sean todos en spot, sino que haya, pues imagínate, de operaciones que haya tenido un por 10 de apalancamiento, otras de un por 20, otras de un por 3, lo que sea. Pero eso es volumen, ¿vale? Volumen que se mueve y es pasta que se gana. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Sabiendo esto, ya podríamos saber en este caso el número de traders que había, que sería pues dividir básicamente el volumen de trading entre el volumen medio, y nos da un promedio de unos 12.800 traders activos. Vemos que pueden ser más, el volumen puede cambiar, ¿vale? Como digo, es simplemente un ejemplo. Y hemos dicho que en este caso que los takers representan el 75%, es decir, es lógico que haya más gente que opere como nosotros a que no aporte liquidez. ¿Por qué? Porque no tenemos esa liquidez. Vale, y estos takers en este caso pagan una comisión de 0,025% por operación, o sea, prácticamente nada, tú no lo vas a ver, ¿vale? Y luego los makers, que son el 25% restante, que se van a llevar, van a obtener de beneficio 0,02%, ¿vale? Si hacemos cálculos rápidos, ¿cuánto supondría entonces de todo este volumen lo que aportan unos y lo que aportan otros? Pues bueno, básicamente multiplicaríamos ese capital por el peso que tienen, pues los 6 billones por 75%, nos da que básicamente se han movido por parte de los takers unos 4.8 billones de dólares, ¿vale? Y por el caso, en este caso de los makers, pues sería 1.6 billones, ¿vale? La diferencia que nos queda, básicamente. Ya hemos dicho, vale, ya tenemos eso, pero ¿cuánto realmente supone eso en ingresos para el protocolo? Bueno, pues muy sencillo. Tendríamos que coger todo ese volumen que han movido los makers y multiplicarlo por la comisión que estamos diciendo que nos va a costar el hacer esto. En este caso, 0,025%.
¿Esto cuánto nos supone? Pues nos supone un volumen de ingresos, ¿vale? De ingresos, esto ya es dinero que se está ganando, de 1.200.000 dólares, ¿vale? Al día. Si nos vamos al caso, en este caso, de esos market makers, pues lo que tendríamos sería el 0,02 y unos beneficios para ellos de 32.000 dólares, ¿vale? Si restamos esto, ¿qué nos queda? Pues nos queda, al final, 1.168.000 euros o dólares de ingresos netos diarios para el protocolo de Hyperledger, ¿vale? Como hemos dicho, estos 32.000 los tenemos que restar porque para ellos es un gasto, porque es liquidez que está viniendo de otros lados. Es como un afiliado. Yo te aporto dinero y eso, lógicamente, te repercute a ti en beneficios, ¿vale? Entonces, estos serían los ingresos netos que estaría ganando el proyecto. Yo no sé tú, pero yo no gano todavía esa cantidad de manera diaria, ¿vale? Ahora, si eso lo extrapolamos, en este caso, a esos 30 días que tiene el mes, pues básicamente tenemos 35 millones de dólares mensuales que se está llevando, en este caso, el protocolo. O sea, no está mal. Y tampoco son números que tú digas, ¡buah! Son estratosféricos. No, realmente se puede llegar a mover esa cantidad de dinero en un protocolo como este, ¿vale? Y luego, bueno, pues podríamos también saber, en este caso, cuál puede llegar a ser el capital que nos aporte cada trader. Pues si ya sabemos que al día se generan 1.168.000 dólares y que tenemos 12.800 traders, pues más o menos cada trader al día nos estaría dando 91,25 dólares. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que al final nada es gratis, que aunque tú te pienses que hacer trading es gratuito para ti y que tú solo vas a ganar dinero, realmente tú estás pagando algo, lo que pasa es que es un intangible. A ti no te pone, paga una comisión o una suscripción de 90 euros al día. No, no te lo pone, porque si no, no lo harías. Sin embargo, te lo van quitando, ¿vale? Esto, como siempre digo, es como pues los anuncios, ¿no? de Facebook. Tú no pagas por ellos, pero al final te lo están metiendo con calzador el que tú veas ese tipo de anuncios. Así que bueno, con esto yo creo que ya entiendes un poquito más cómo se pueden, en este caso, beneficiar este tipo de algoritmos de cómo funciona básicamente un sistema de trading, ¿vale? ¿Qué más podríamos destacar de este proyecto? Bueno, pues otra fuente de ingresos que ellos tienen es lo que son las subastas de nuevos tokens. Digamos que Hyperliquid lo que permite dentro de su programa es también crear diferentes protocolos, por así decirlo, proyectos como si fuese un launchpad dentro de su plataforma, ¿vale? ¿Qué permite esto? Bueno, pues básicamente lo que permite es que se puedan financiar nuevos proyectos, que al final haya más liquidez, etcétera, etcétera. Punto positivo, más o menos intermedio, pues al final se permite a los usuarios una flexibilidad en cuanto a poder crear tus propios modelos de tokens y a la vez, según dicen, todas las comisiones que se generen con este tipo de proyectos tienden a ir a parar a la propia comunidad. Bueno, pues es algo que puede llegar a beneficiar en un futuro a esa liquidez, ese depósito, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que, por otro lado, también tenemos esas, bueno, digamos, cámaras de compensación o de liquidación, ¿vale? Son personas o entidades que lo que están es pendiente realmente de lo que está sucediendo dentro del mercado, ¿vale? Que al final, pues, lógicamente, si yo tengo una posición con la cual no voy a poder llegar a pagar o a financiar mi capital, pues va a venir un liquidador que lo que va a hacer es pagar esa deuda por mí y se va a llevar una serie de incentivos cuando lo venda, ¿vale? Y de ahí es donde va a obtener, en este caso, ingresos. Esto lo podemos ver en el apartado de liquidaciones, ¿vale? Pues lógicamente también estamos viendo que cuanto mayor volumen operacional, pues generalmente tiende a haber también más liquidaciones dentro del mercado, ¿vale? Importante tener en cuenta que estas liquidaciones no sean masivas. ¿Por qué? Porque cuanta más liquidación también quiere decir que la gente está arriesgando mucho más de lo que tiene permitido y que al final puede ser también negativo para el token, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tenemos unas posiciones muy muy amplias y muy alocadas, por ejemplo, Bitcoin en 200.000 y me apalanco por 50. Claro, si eso sale bien ganas mucho, pero realmente tu punto de liquidación cada vez es más bajo. Entonces, si a lo mejor Bitcoin llega a 90, te liquida la posición, es decir, adiós el dinero que tú tenías. Entonces, claro, eso puede perjudicar también mucho más esas caídas en cascada de los tokens, ¿vale? Que a veces lo vemos y nos asustamos. Pues básicamente es por eso por lo que suceden este tipo de operaciones. Pero bueno, es interesante el evaluarlo para ver también pues otras fuentes de ingresos que pueden llegar a tener estos proyectos. Algo que sí que me parece curioso y sobre todo, y en contraste ya con si me parece buen proyecto o no, con respecto a otros como GMX, DayDX o incluso los propios exchange centralizados, es que realmente está consiguiendo muchísima adopción, ¿vale? Estamos viendo que el volumen total es muy muy elevado dentro del mercado, es decir, se está moviendo cada vez mucha más cantidad de capital y eso tiene un referente claro y eso tiene que ver con el número de usuarios que hay dentro de la plataforma, ¿vale?
con los traders. Y estamos viendo pues que pegó un boom exponencial pues básicamente a principios de este año, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque empezó a salir el proyecto, muchas fees, muchas comisiones, etcétera, etcétera, y desde ahí pues se empezó a ganar muchísimo volumen de usuarios, ¿vale? Algo que también te digo, es normal en las startups cuando nacen, que es un momento en el que no pasa nada y de repente ¡pum!, escalas exponencialmente. O sea que aquí es bastante interesante el cómo lo podemos evaluar. Otra cosa importante que podemos ver en comparación con otros es también el volumen o el interés abierto que existe, ¿vale? El interés abierto pues son todos aquellos contratos o operaciones que tenemos en este caso abiertas. Si lo comparamos, en este caso tenemos unos... ¿Cuánto tenemos por aquí? Unos 9, 10 billones de dólares, ¿vale? En interés abierto. Pero si nos vamos a plataformas como GMX, pues vamos a ver que realmente el impacto que tienen todas ellas es bastante menor, ¿vale? No tienen tantísimo capital o tantísimo volumen como estamos acostumbrados. ¿Y eso qué nos refleja? Pues básicamente que los usuarios no tienen tanto interés en este tipo de proyectos. Es decir, no hay tanta gente que esté metiendo operaciones en el protocolo de GMX, aunque sean completamente iguales, ¿vale? Vemos aquí que el interés abierto son apenas 230 millones. Es decir, se han llevado muchísima liquidez de GMX hacia protocolos como Hyperliquid. La gente apuesta más por Hyperliquid que por proyectos como GMX, ¿vale? Esto también lo podemos comparar con DIDX, que si te pones a evaluarlo, pues es prácticamente lo mismo. Entonces lo que se ve es básicamente que existe mayor adopción y ahora mismo, en el momento concreto en el que estamos, más tendencia hacia Hyperliquid que proyectos de la competencia. También digo, no es la primera vez que pasa, entonces vas a ver muchos traders que cuando si sale otra aplicación nueva, pues se vayan a migrar a esa otra aplicación. Pero más que por el valor que pueda tener el token, se hace por las comisiones que tiene, el funding rate que tiene, interés abierto, liquidez, apalancamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Pero un dato que sí que es interesante destacar cuando estamos evaluando todo este tipo de ecosistemas es ver exactamente, oye, ¿la gente está ganando dinero o se está perdiendo más dinero del que hay? Y bueno, es una pregunta que realmente resolvemos también cuando tratamos de evaluar a nivel estadístico, ¿vale? Con las stats que nos proporciona el proyecto, lo que es el net profit, ¿vale? Que se gana dentro de todo este ecosistema. El net profit no deja de ser, pues oye, cuál está siendo la ganancia neta que están teniendo todos los usuarios. ¿Los usuarios están ganando más dinero o están perdiendo dinero? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues para eso básicamente es para lo que nos sirve este tipo de herramientas, ¿vale? Si aquí buscamos en la parte de estadísticas, vamos a ver que ellos tienen aquí un Traders Net P&L, ¿vale? Entonces, a lo largo del tiempo, ¿qué nos dice? Pues básicamente que todos los traders de manera acumulada, ¿vale? Acaban perdiendo más dinero del que ganan. O sea, más allá de que, lógicamente, puedas encontrar al típico que te dice, estoy ganando 50 millones en trading, lo que tú quieras, ¿vale? Cuando uno está ganando en trading, hay otro que está perdiendo. Y de manera normal, a nivel acumulado con todos los usuarios, hay mucha más gente que está perdiendo capital haciendo trading de lo que se consigue ganar, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con que realmente este tipo de aplicaciones, aunque te faciliten a ti estos intercambios, estas operaciones para hacerte millonario, etcétera, etcétera, realmente lo que se ve es que si tú no eres capaz de gestionar el apalancamiento, si no eres capaz de gestionar la cantidad que estás dispuesto a perder, ¿no? Esa gestión del riesgo, cuánto arriesgo por operación, y al final te basas en lo que te dicen otros, estás completamente perdido y a la larga, el neto, tú vas a ir teniendo es prácticamente siempre pérdidas, ¿vale? Y cuando vemos aquí que la gente gana, pues es generalmente porque el mercado también ha tenido un repunte en ese momento. Entonces, claro, si todo va bien, pues lógicamente en trading también vas a ganar. No es algo que descubras nuevo. Vale, entonces creo que es un proyecto interesante, pero bajo mi humilde opinión creo que no es un proyecto como para invertir en su propio token. Y que realmente el valor que está reflejando a día de hoy no representa realmente lo que aporta el token y para lo que tú puedes utilizarlo. Más allá de que puedas hacer trading en esa plataforma y en esa aplicación. Dicho esto, espero que te haya servido y que te haya ayudado para entender más el protocolo y nos vemos en próximos vídeos.